la misma medida en la que nos acercamos al fenómeno ovni, crece su extrañeza. Podríamos inferir una ley que es: el fenómeno ovni es proporcional a su extrañeza, ¿no? Porque es verdad, cuanto más cerca ha estado de las luces o de las naves y sus tripulantes, es cuando se lleva a casa muchas de esas cosas. Pero ocurre también dentro del fenómeno paranormal. Cuando tú has estado en un lugar, vamos a decir, encantado, es probable que te lleves algo a tu propia casa. Y esa conexión tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Y en los mensajes apocalípticos se están viviendo ahora en el segundo milenio, porque estamos a pocos segundos del reloj nuclear. Sí, el reloj nuclear. Porque la gente está viviendo una desigualdad tremenda, unos problemas de pobreza tremendos. Los mismos miedos a la inmigración que se tenían en los años 40 se tienen hoy día. El mismo problema con el sionismo internacional se tiene hoy día. El mismo problema con los comunistas se tiene hoy día. Es decir, estamos reviviendo esa idea pendular de la historia, está volviendo a producirse. Por lo tanto, es lógico que aquellos miedos atávicos que despertaron la existencia de un fenómeno que venía de las estrellas como salvadores vuelva a reproducirse ahora. Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revelatio Podcast. Hoy tenemos a un gran investigador que es un honor, de verdad, te lo puedo decir aquí de corazón, tenerte aquí, Josep Guijarro. Es un placer, Cristóbal, que además tengo que decirte que Revelatio me trae unos recuerdos agridulces. Y verás por qué esto te va a sonar un poco friki. Es el título de una película de la que soy muy fan, que tiene que ver con el enigma de Rennes-le-Château y los clavos de Cristo. Y bueno, tenía que decírtelo porque sí. Y digo que es agridulce porque la película es mala de narices, pero para los frikis no sé, la adoramos. Bueno, Revelatio, ya sabes, en latín, revelación. Es que si le pongo en griego, que es Apocalipsis, pues que queda también muy de estos tiempos. Muy de estos tiempos. Bueno, yo quiero agradecer en global, ¿no?, a los investigadores como tú, que gracias a vuestro trabajo, vuestro ímpetu, aquellos que estamos más dedicados a la divulgación del misterio, podemos adquirir esos conocimientos y poder divulgarlos, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago, que te he seguido mucho todos estos años, es, y le pregunto a todos los investigadores, es ¿qué es lo que hizo que tú te dedicases a investigar fenómeno ovni y todas estas cosas? Porque siempre tiene que haber algún principio, una bombillita que se te enciende, una experiencia, ¿o fue casualidad? No, la casualidad no existe. Bueno, la casualidad quiso que mi vecina del tercero fuera medium. Y que mis papás, cuando se iban a currar, me dejaran a mi hermano y a mí con ella, pues el tiempo que salíamos del cole y ellos llegaban, para que cuidaran. Y entonces ella depositó en mis manos mis dos primeros libros de estas cosas. Uno se llamaba No es terrestre, de Peter Colosimo, y el otro era Juan Salvador Gaviota, un libro de espiritualidad que no entendía en aquel momento. Y he de confesar que el de Peter Colosimo a mí me encantó. Fíjate, hablaban de extraterrestres en la antigüedad. Eso y una lectura, mi padre era un lector brutal, estaba suscrito en las selecciones de Rears Digest. Y di con un artículo que para mí cambiaría mi vida. Hablaba del Triángulo de las Bermudas. Mira si cambió mi vida, y no era un trabajo escolar, sino que salió de mí. Hice un libro que se llamaba El Triángulo de las Bermudas, en el que me dediqué a ir a la biblioteca, a compilar casos, a descubrir historias, y lo escribí a máquina, con mi primera máquina de escribir, una Olivetti. Ese sonido, ese libro hizo que yo aprendiera mecanografía. Me dibujé las tapas, lo encuaderné yo con los cartones de unas cajas de zapatos, con Iron Fix, para que quedara como el UBI de las impresiones actuales, y todavía lo conservo en casa. Mira si cambiaría eso mi vida. No tuve ninguna experiencia, porque no he sido de buscar experiencias. A mí lo que me apasiona del fenómeno ovni es su impacto. Yo quería ser psicólogo y por lo tanto me interesaba mucho
el impacto que dejaba en la conciencia de los testigos. Y 2, me hice periodista porque Antonio Rivera, que fue uno de mis valedores cuando yo empezaba en todo esto, me dijo que si quería dedicarme a esto, la única profesión que podía conjugar ambas cosas era la del periodismo. Entonces, fíjate, el abordaje por el que yo vine a parar a los ovnis fue precisamente la lectura. Fíjate que siempre al final hay como una especie de conexión, siempre, aunque sea en la infancia, en la que nos despierta algo y llevamos toda la vida con eso. Otros van por otros caminos, tú periodista, yo en mi caso algo de teología, etcétera. Entonces vas buscando esos recursos, ¿no? Para poder alimentarte y poder tener herramientas, ¿no? Para investigar o para, en este caso, divulgar. Pero dentro de este tema y dentro de todos estos años que has tenido en investigación, a mí me interesa mucho, y se lo pregunto a los investigadores, se lo pregunté, por ejemplo, a Carlos Hoyes, le pregunté que cómo es posible que el fenómeno ovni, las lucecitas, los avistamientos, la recuperación de objetos que ha habido, tiene tanta relación con lo parapsicológico. Con la parapsicología, con los efectos paranormales. ¿Cómo es posible? Estoy medianamente de acuerdo. Amigos, ya lo tenemos todo listo para el nuevo viaje a Egipto. Iremos nuevamente con nuestro gran amigo Cristóbal Toro a la tierra de los faraones y será el 23 de abril al 5 de mayo del 2025. Pasaremos 2 noches en Luxor, 1 noche en Abidos, 4 noches de crucero por el Nilo, 1 noche en Abu Simbel y 4 noches en el Cairo. Y veremos cosas maravillosas, sobre todo porque nuestro grupo, la gente que quiera apuntarse, podrá ver de forma privada la Gran Pirámide. Entraremos de noche, saldremos de día y tendremos acceso incluso a la Cámara del Caos, la más desconocida. Veremos también el Serapeum, todos los templos prácticamente, y además, aparte del misterio que es lo que nos une, descubriremos muchos aspectos muy bonitos de la cultura egipcia y disfrutaremos de actividades como viaje en globo. Os aseguro que ver la puesta de sol en Egipto es muy bonito. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os lleva a todo el itinerario con todos los detalles del viaje. Ahí es donde os podéis apuntar, Viajes Aladino, tenéis el enlace en la descripción. Y nada, os espero nuevamente en este nuevo viaje a las tierras del enigmático Egipto. Porque lo tiene un aspecto muy concreto del fenómeno ovni, que son los encuentros cercanos, que a la par, en la misma medida en la que nos acercamos al fenómeno ovni, crece su extrañeza a medida que nos acercamos. O sea, podríamos inferir una ley que es: el fenómeno ovni es proporcional a su extrañeza, ¿no? Porque es verdad, cuanto más cerca ha estado de las luces o de las naves y sus tripulantes, es cuando se lleva a casa muchas de esas cosas. Pero ocurre también dentro del fenómeno paranormal. Cuando tú has estado en un lugar, vamos a decir, encantado, es probable que te lleves algo a tu propia casa. Y esa conexión tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Es mi parecer, no es una ley, no está escrito, ni siquiera sé si estarán de acuerdo. Bueno, por eso pregunto qué es lo que piensas tú. Y lo que sí puedo constatar es que esto es real. O sea, yo he tenido oportunidad de conversar por lo menos con 2 de las personas que han estado en el Skinwalker Ranch, que, como sabes, convergen allí fenómenos ufológicos, hombres lobo, portales dimensionales, poltergeist. O sea, aquello es como la central, ¿no? de lo raro. Y 2 de esas personas, Kelleher y George Knapp, contaban, por ejemplo, que luego tuvieron fenómenos en casa, ¿no? Después de haber vivido allí, de haber presenciado en concreto una experiencia que era como una especie de portal que se abría y veían un ser que se acercaba hacia ellos. Pero muchas personas que han tenido en España encuentros cercanos, y cuanto más raro es el fenómeno, más ocurre. Esto me pasó a mí en 1984.
yo tuve un avistamiento. Yo me metí en todo esto en 1983, el que organicé, le pongo esa fecha, porque es cuando organicé un evento en el que participaron buena parte de los investigadores de la época, ¿no? Y allí conocí a Luis José Grifol Gutiérrez, contactado, que desde el año 72 subía a la montaña de Montserrat para tener avistamientos de ovnis. Él protagoniza lo que podríamos llamar encuentros mental visuales, es decir, va hablando y cuando ha dado sentencias, muchas veces sacadas de la propia Biblia o de libros que le han inquietado o de películas que ha visto. Estoy pensando que él, por ejemplo, decía, he visto encuentros en la tercera fase y hay un momento en el que una frase dice que ellos se acercan más a los niños porque el pensamiento, están más limpios de pensamiento, ¿no? Y entonces él ha dicho esa frase y dice, vamos a comprobarlo. Y empieza a contar 1, 2, 3, llega a 20. Si a 20 no ha pasado nada, es que no. Si antes de llegar a 20 aparece una luz, es que sí. Ese es su método de contacto. Bueno, pues yo conozco a Grifol en 1983, subo durante 11 meses consecutivos a Montserrat, no veo nada. Sí, veo gente que va zumbada de vino y de otras sustancias. Tuve una experiencia con eso en Montserrat de la misma manera. Veo a frikis, veo a gente que va a reírse de los demás, veo a curiosos. Y en 1985, 11 de septiembre, que era ya las postrimerías, pues subí con un grupo y ese grupo lo vio y yo no. Me quedé sin verlo. Digo, me cago en la leche, ¿no? Todos ahí, todos fascinados y tal. Y mientras descendíamos de la montaña, el compañero que conducía, Miquel Bladas, que iba con un Seat Panda, me río porque dice que tiene menos luces que un Seat Panda, ¿no? Pues le hizo las largas al coche de delante para que miraran al cielo. Era una cosa que teníamos como símbolo de que, oye, que estamos viendo. Oye, que estamos viendo algo. Sí. Y entonces se detuvieron y nosotros aprovechamos para adelantarlos. La tontería fue esa, pero al llegar a Tarrasa, que era donde descargamos, tuvimos un platillo, literalmente, con un estruendo brutal, pasar por encima de nuestras cabezas. Y entonces quisimos avisar a los otros que pensaron que les volvíamos a gastar la broma y no bajaron del coche. De manera que solamente lo vimos nosotros, los tres que ocupábamos el Panda. Bueno, yo te puedo decir que cuando esa noche me acuesto en casa, yo veía extraterrestres por todas partes. Es decir, el impacto que aquello generó fue tal que entiendo o quiero comprender que los testigos que se acercan al fenómeno, porque aquello estaba relativamente cerca, impacta de una manera tal que en el fondo te has llevado socialmente algo. No, estás llevándote no físicamente, has puesto tu mente en un estado alterado que te facilita o te faculta a ver cosas que no sabemos si es real, pero tu cerebro lo ve y lo interpreta de esa manera. Exacto. Claro, porque es muy curioso. Yo lo digo porque sabes que se puso de moda a primeros del siglo XX el hacer espiritismo en las casas y bueno, todo esto, ¿no? Y ahí de momento no aparecían en las sesiones de Ouija o lo que hiciesen extraterrestres, ¿no? Sí, no, estamos muy equivocados. No, o sea, es lo que dicen, quiero decir, hasta donde yo he llegado. Fíjate, el espiritismo y la ufología tienen unos puntos de contacto extraordinarios. Porque incluso si te lees al decodificador del espiritismo, Allan Kardec, en el libro de los espíritus hay un capítulo que dedica a los contactos con los extraterrestres. Porque ya los médiums intentaban dar una explicación al tema de la reencarnación en base a la existencia de mundos habitados. Es decir, es evidente que el número de habitantes del planeta Tierra en la Edad Media y el de hoy, de 8.000 millones de personas, no es el mismo. ¿De dónde han salido todas esas almas que han ido reencarnando? Pues porque venían de otros planetas. Es así de simple como ellos lo explican. Pero hay un científico de la época, estoy hablando de Camille Flammarion, un eminente científico de la Academia de Ciencias de París, un astrónomo muy reputado por sus observaciones con varios libros publicados, que quedó fascinado por las sesiones de espiritismo. Entonces leyó a fondo a Kardec y
escribió un libro que se llama La pluralidad de los mundos habitados, donde establece precisamente las bases para el contacto con esos seres. Los médiums de la época ya hablaban de otros planetas, pero no solamente en Francia. Lo hacían en lugares tan lejanos como Argentina, lo hacían en lugares tan lejanos de Francia como Argentina, pero también en España. Muchos otros lugares que entendían que esas inteligencias, que entonces no se hablaba de platillos volantes porque no existían, pero sí que esos mundos tenían que estar habitados y por lo tanto sus espíritus tenían la misma potestad de ir cambiando de planetas para ir incorporándose a las diferentes existencias. Es que a mí Madame Blavatsky, la teosofía, todos estos entraron también a Capone en esta historia. Lo digo porque en eventos que tú has estado mucho y porque has presentado el Ufology, por ejemplo, yo como una persona, me voy a poner como una persona neutral que ve aquello, ¿no? Y dice, ufología, pues habrá gente que vendrá con sus investigaciones, ¿no? Invitarán a los ponentes, por ejemplo, eran diversos, quiero decir, unos que parecía que no están relacionados con la investigación del fenómeno ovni. No, que son protagonistas, son contactados, por ejemplo. Por eso. Entonces, fíjate que ese es un punto de conexión brutal, porque métodos de contacto tradicionales como la Ouija, tradicionales del espiritismo, como la Ouija, como las psicofonías, como la transcomunicación instrumental. Yo recuerdo los últimos años de vida de Sinesio Darnell, estuve colaborando estrechamente con él, y él estaba loco por contactar con extraterrestres. Y me hizo hacerle un cuestionario para que pudiera preguntar a sus comunicadores espirituales de naturaleza extraterrestre. Hay un grupo también en Luxemburgo que obtuvo imágenes de un planeta que llamaba Marduk, en la que los espíritus terrestres iban allí y los terrestres que habían ido allí comunicaban con los terrestres de aquí vivos para que depuraran y mejoraran las comunicaciones espirituales. Es decir, esto es para que la cabeza te haga... No, es que te hace... A mí me está haciendo... Porque, por ejemplo, avanzando en el tiempo, y estamos celebrando en 2024, o celebramos en 2024 el 50 aniversario de la misión Rama, Sixto Paz Wells, el origen de los contactos es la psicografía, que es un método que desde el siglo XIX ha utilizado tradicionalmente el espiritismo. Es decir, que ese aspecto del fenómeno ovni, denostado por muchos investigadores porque nos pone en contacto con la parte más espiritual, cuyos mensajes aportan más bien poco desde un punto de vista doctrinal o filosófico, pero tienen una gran importancia para quien los protagoniza, porque le ponen en contacto con algo que desconoce, con naturaleza de visiones y comunicaciones que aparecen en su cabeza y que no entiende que han nacido de su consciencia y que atribuye a extraterrestres. Yo recuerdo en el primer ufólogo que se celebra en España, que se hace en la montaña de Montserrat, se me ocurre preguntar el primer día cuánta gente creía en el fenómeno ovni. Claro. 100%, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes han tenido contactos? Porque había un plantel de contactados muy interesante. Bueno, pues el 80% levantó la mano y yo ahí flipé, porque dije, válgame Dios, los investigadores no podemos darle respuesta, porque la mayoría de ufólogos considera que los contactados son un poco más o menos que piraos, que están alucinando, que están en un estado alterado de conciencia y las comunicaciones son ruido, ¿no?, de su cerebro. Y los psicólogos les van a poner a todos directamente como esquizofrénicos. Entonces, yo sentí un tremendo vacío por responsabilidad, por pensar que había un montón de personas que no iban a encontrar una respuesta adecuada, porque, y esta es una cosa que tengo cada día más clara, la esencia del fenómeno ovni es espiritual, que es algo en lo que últimamente están poniendo mucho el acento quienes están liderando el proceso de desclasificación en Estados Unidos. Luis Elizondo, Christopher Mellon, muchos de los que están en la vanguardia están hablando de energías positivas, negativas, de ángeles, de demonios, como vínculos estrechos con el fenómeno ovni. Y yo no creo que sea una reflexión baladí. Creo que hay que tenerlo en cuenta. No hay que desecharlo como
están haciendo buena parte de mis colegas. Creo que hay que tenerlo en cuenta porque alguna clave encierra para resolver definitivamente este enigma. Este planteamiento que tú dices de que se está empezando a ver, esto ya en grupos cristianos, protestantes, por ejemplo, desde hace muchas décadas ya se hablaba en esto. Yo lo recuerdo porque he hablado con algunos, he tenido conversaciones con ellos y yo les decía, no, el fenómeno no es ciencia. Nada de... No lo relaciones porque tú relacionas todo con demonios, ángeles y todo. Fíjate qué curiosidad, ¿no? Que un investigador o lo que tú ves, que eso se está llevando a ese punto, lo que ellos estaban diciendo. Sí, ¿no? Y te he puesto el caso de Sixto, pero podríamos hablar de Eugenio Siragusa, quien decía que los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy, de Giorgio y Filippo Bongiovanni, dos hermanos que siguen vigentes, que materializaron los estigmas de la cruz en sus manos y que relacionan con los extraterrestres, con lo que se llamó la Clave 33, un grupo de desojo en Navarra que estaba convencido que el segundo advenimiento vendría anunciado por un platillo volante y establecían astrológica y numerológicamente que esto se iba a producir el 2 de febrero de 1988. Ese día estaba a 33 del inicio del año y a 333 del final del año. Y fíjate qué curioso. Ese día, varios aviones reportaron al control de vuelo de Madrid la existencia de una luz que cruzó 5 provincias españolas y que unos describían como una larga cabellera, otros como que se fragmentaba. Bueno, unos dijeron que se trataba de un bólido, pero para ese grupo de contactados era la señal que esperaban para el segundo advenimiento. Entonces, fíjate qué de extraños vínculos, ¿no? Podemos encontrar entre el mundo del contacto y el fenómeno ovni. Claro que, como te han dicho estos investigadores, hay una parte de ellos que dicen, no, el fenómeno ovni es única y exclusivamente de chapa y perno, es el que a mí particularmente me interesa, pero lo que no hago es denostar precisamente la esencia de ese fenómeno que tiene una raíz espiritual, porque en el fondo, como decía Bertrand Megest, un folclorista, el sentimiento, o sea, digamos, la tecnología actual no ha logrado eclipsar el sentimiento de lo sagrado que el ser humano busca precisamente en el espacio, ¿no? Que busca. Sí, todas las religiones buscan siempre arriba la divinidad o lo que necesitan, ¿no? En su interior. Es verdad que el ser humano es muy espiritual, aunque algunos no lo crean, aunque no crean en nada, siempre hay una espiritualidad que quizás ahora dormida y que quizás el fenómeno ovni presta a que se despierte esa espiritualidad, ¿no? En este caso me lleva a otra pregunta, que es ¿cómo es posible? Porque hay que tener claro, pero te lo voy a plantear mejor. ¿Este fenómeno ovni se presta también al fraude espiritual, a las sectas? ¿Se presta? Indiscutiblemente. Además es carne de cañón. ¿Pero cómo podemos evitar eso? Es muy complicado. Tenemos lamentables y tristes ejemplos desde la Orden del Templo Solar, que recordarás, protagonizó un juicio masivo en Francia, Suiza y en Canadá. Los Heaven's Gate, que también protagonizaron otros juicios masivo, haciendo coincidir con la presencia del Hale-Bopp, un asteroide que se creía, o creían ellos, Marshall Applewhite, que detrás había un platillo volante que les iba a recoger espiritualmente, o un caso que me toca muy de cerca por el lugar en el que yo nací, que es Tarrasa, que es el de los edificios, que el 19 de junio de 1972 pusieron fin a sus vidas colocando sus cabezas en la vía férrea Barcelona-Zaragoza y Madrid, lógicamente, y que llevaban un mensaje en su pecho que decía los extraterrestres nos llaman y firmaba WKTS. Hay que saber digerir ciertas comunicaciones porque no es la primera vez, y dentro y fuera del contexto de lo ufológico, puede ser también del espiritismo,
que las entidades que se comunican están arrojándonos al vacío, ¿no? Que en el fondo es una proyección de nuestra propia sombra. No busquemos en lo exterior lo que son nuestras miserias. Puede ser nuestra depresión, podemos, y a lo mejor estando sanos psicológicamente, podemos dejarnos seducir. Pues yo conozco industriales que en el contexto del espiritismo han supeditado inversiones a cosas de ese tipo. Te diré que en lo ufológico también he conocido Rafael Farriols, que es uno de los receptores de las famosas cartas hummitas. Sí. Él supeditó algunas inversiones a lo que los hummitas le decían. Le decían, no, tienes que invertir en una cosa que se llama metacrilato. Yo que estuve en su casa, te puedo decir que todo era metacrilato. ¿Por qué? Pues porque aquello le había cambiado la vida. Los extraterrestres de humo le habían dicho que invertir en eso y se hizo millonario. Entonces, ¿cómo no va a creer? Pues imagínate, cuando has acertado una, aciertas otra y otra, y ese mismo comunicante que te ha cambiado la vida para bien te dice, bueno, pero es que ahora tienes que venir con nosotros y para hacerlo tienes que arrojarte por ahí. Al final, ¿qué haces? Si eres consecuente, pues igual le harías caso, porque te ha ido bien. Cuando a lo mejor has atravesado un bache o has tenido cualquier historia y lo que estás proyectando es el ruido de tu cabeza. Y eso es algo que a mí me tiró para atrás en un momento determinado. Yo estaba muy metido en cosas de la experiencia de contacto. Pero es un tema que te seduce y que es capaz de cambiar perfectamente tu esquema de pensamiento. Es que lo vemos en muchos casos. Tú has contado uno, el de los dos jóvenes y sus cabezas y su mensaje, pero personalmente yo he recibido llamadas de personas... Bueno, estos dos, tú que eres de Zaragoza, sí, tuvieron una conexión con Zaragoza tremenda, porque había un grupo en Zaragoza de 19 personas con las que estaban en contacto con estos suicidas de Terrassa, y uno de ellos, me consta, que se terminó arrojando también por un bloque de pisos, por el patio interior de un bloque de pisos. Cuidado, porque el efecto contagio... el efecto dominó de contagio. Correcto. Y lo que te decía, claro, es que yo conozco a personas que me han llamado de lo que te estaba comentando y era una persona que empezó a observar ovnis, se iba con los grupos, Montserrat, ¿no? Y acabó en un grupo de brujería y que le pasaba muchas cosas y tenía mucho miedo porque dijo que lo quería dejar y esas entidades no le dejaba. Y yo cuando la escuchaba a ella, ella no se estaba inventando lo que me estaba diciendo. Entonces, claro, lo que quiero decir es que este fenómeno, aparte de que te atrapa, es como que hubiese dos mundos, ¿no? Hubiese dos mundos, porque si... ¿Cómo defines o cómo interpretas que esa entidad o eso que se contacta contigo es benévolo y lo otro no? Si el que parece que es benévolo te está engañando. Mira, lo primero que tendríamos que saber es hasta qué punto la comunicación que tenemos es real o forma parte de nuestros anhelos o nuestros miedos. Y es muy difícil de averiguar esta historia. Yo que he estado en el espiritismo durante algunos años, te diré que la mayoría de las comunicaciones son, bueno, no te dan prueba de nada, sueltan su mensaje que te puede vibrar en lo espiritual y punto pelota, no hay más. No más. Pero cuando entras en lo personal, y ahí hay un mundo de 250.000 videntes que están interpretando cómo tienes colocada la mano mesándote la barbilla o encima de la mesa para hacer psicología, porque yo que creo que existe la percepción extrasensorial, también te digo que uno no puede tener percepción extrasensorial durante 8 horas todos los días, 24/7, pues es evidente que tienes que tirar de psicología o de mondología. Y porque estás cobrando por ello. Y aunque no cobres, y sea la voluntad o el no sé qué, igualmente estás haciendo un trabajo y por lo tanto no puedes tener la misma concentración contigo que con el tercero que viene a verte. Por consiguiente,
¿Cómo estableces que esa comunicación de lo que te ha dicho es real, viene de una entidad X o pertenece al ámbito de la psicología? Pues tú tienes que poner, vamos a decir, preguntas trampa que te permitan decir, esto que sé que solamente yo lo sé, me lo ha dicho. Y son cosas de tu pasado. Pero hay un sesgo, y es que tú quieres creer. Claro. Y como quieres creer, no caes en que hay un factor de un 50% que pertenece al azar y hay otro factor que es que tú tienes ganas y por lo tanto esto multiplica, ¿no? el factor azar por 2. Con lo cual muchas veces le estás concediendo no el beneficio de la duda, sino el beneficio de creer a cosas que luego en realidad lo que estás haciendo es maquillar. Pero es que me lo dijo. Cuando tú escuchas realmente lo que te dijo, verás que la versión no encaja al 100%. Pero tú, como crees, la estás edulcorando. Y en lo negativo pasa exactamente igual. Edulcoras. Y si tú estás con un problema de base psicológico, estás con un problema X, eso te puede arrojar al abismo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Por eso el peligro de la Ouija no es la Ouija. El peligro de la Ouija es que te lo creas, que le hagas caso, que te alinees con los mensajes. El problema del medium es exactamente el mismo. El problema es no tener otros marcos de referencia que te saquen la cabeza de la caja. Y esto ocurre en el mundo de la ufología, ocurre en el mundo del espiritismo, ocurre en el mundo de la parapsicología, pero ocurre en el mundo del fútbol, ocurre en el mundo de la política, ocurre en el mundo de todo, porque los misterios también forman parte de la realidad. Y ocurre, por ejemplo, que en las redes sociales cada vez vamos descubriendo menos mundo porque el algoritmo está estrechando el cono de las cosas que a ti te seducen. ¿Por qué? Pues porque si no te sedujeran, dejarías de estar conectado y buscarías. Y la empresa lo que quiere es que tú estés conectado. Y el algoritmo te va dando cada vez el choricito más estrecho. De manera que, al final, no tienes mucha información. Tienes muchísima información, pero solamente acorde con lo que tú piensas. Y tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a vivir en la discrepancia, a darnos cuenta de que la riqueza está en la riqueza de pensamientos. De manera que lo que hay que hacer cuando tenemos contactos es hablarlos, es contarlos, para que se nos rían y nos vuelva a poner los pies en el suelo. Para el otro que diga, pues a mí me ha pasado, y genere sorpresa. Para el otro que diga, pues esto no tiene nada que ver con... Fíjate lo que ha hecho el Vaticano. Me parece interesantísimo la forma en la que evalúa ahora los milagros. Sí. Ya no es lo importante el fenómeno, sino lo que dice. Si está acorde con lo que yo entiendo, con lo que la Iglesia entiende, es revelado, es acorde con los evangelios, es real. Que no lo es, ha hecho de algoritmo humano. Sí. ¿Por qué? Pero precisamente para bajar a mucha gente del pedestal que decía, no, es que yo voy a Medjugorje porque allí veo milagros. O voy a Fátima porque allí veo milagros. Y la importancia la tenían los milagros. Cuando la importancia, lo que buscan, el camino espiritual no tiene que ver con lo fenomenológico. Tiene que ver con tu recorrido, con tus sentimientos, con tu despertar, con tu bienestar emocional. Y ese es un trabajo que no necesita de pruebas físicas, que ayudan las pruebas a convencernos, desde luego, pero es un trabajo interno al que difícilmente entraría si no fuera por el fenómeno. Por eso, los que saben huyen de los fenómenos y los que no saben buscan los fenómenos y acaban encontrando la esencia. Y eso pasaría también con los mensajes que nos dan los gobiernos sobre el fenómeno OVNI. No, eso es harina de otro costal, porque no tiene nada que ver con eso. Yo distingo claramente lo que es el fenómeno contacto, que además está mucho más extendido de lo que creemos. Hay muchas personas que protagonizan internamente sus contactos en sus meditaciones, en sus sueños, en los métodos tradicionales con los que se ha hecho channeling sin necesidad de ayahuascas, sin necesidad de temazcales, sin necesidad de X.
y lo que es el fenómeno ovni de chapa y perno. El fenómeno de chapa y perno tiene una derivada geopolítica, geoestratégica muy importante. La razón por la que los gobiernos guardan silencio y tienen los archivos bajo 7 llaves estriba fundamentalmente en que no pueden terminar, ni identificar, ni abatir eso que llamamos ovni. Para ellos sería muy cómodo decir, son los chinos, son los rusos, hemos derribado uno. Sí. Pum, ya está, tecnología, presupuesto tanto, y para eliminarlo necesitamos tal cosa. Pero cuando no pueden derribar ninguno de ellos, cuando no pueden interferir en sus frecuencias, cuando impunemente se pasean por encima de una central nuclear o de un silo de misiles o de una instalación militar, y no le puedes decir al contribuyente que te paga que quién es. Por lo tanto, tú no sabes si eso puede ser amenazante y puede generar un peligro para ti. ¿Para qué te estoy yo pagando los impuestos entonces? Esa es la razón fundamental por la que callan. Esa es una. Y dos, la derivada de, jugar a la disuasión. Si yo tengo información sobre esto que tú no tienes, soy más poderoso porque tengo tecnología no humana que tú no tienes. Por lo tanto, juegas con esa ambigüedad de sí, puede ser. Es como la Guerra Fría, ¿no? Sí, igual. Es que estamos en un contexto tan similar al de los años 40 que los mismos miedos que impulsaron los sainetes, las supersticiones en ese periodo de tiempo y en los mensajes apocalípticos se están viviendo ahora en el segundo milenio, porque estamos a pocos segundos del reloj nuclear. Sí, el reloj nuclear. Porque la gente está viviendo una desigualdad tremenda, unos problemas de pobreza tremendos, los mismos miedos a la inmigración que se tenían en los años 40 se tienen hoy día, el mismo problema con el sionismo internacional se tiene hoy día, el mismo problema con los comunistas se tiene hoy día. Es decir, estamos reviviendo esa idea pendular de la historia, está volviendo a producirse. Por lo tanto, es lógico que aquellos miedos atávicos que despertaron la existencia de un fenómeno que venía de las estrellas como salvadores vuelva a reproducirse ahora. Y fíjate que todos tenemos teléfonos de última tecnología, hay vídeos en las redes de ovnis increíbles y todos salen desenfocados. Y siempre se nos ha dicho a los investigadores, bueno, tantos teléfonos buenos, tantas cámaras y haces una grabación de mierda. Bueno, pues ahora me lo estoy pasando bomba porque, como sabes, desde finales de noviembre hay una oleada extraordinaria de drones en Nueva Jersey, que fundamentalmente son aviones, tienen todos los mismos teléfonos de última tecnología y para hacer aviones no hay ni uno que esté enfocado, ni uno. Con lo cual digo, hombre, ahora no decís que hay ovnis desenfocados, es que cuesta mucho. Y sobre todo, yo he tenido oportunidad de tener algún avistamiento. Uno de ellos, que es el último, que pasó hace muchos años, sucedió en la carretera A2, pasado Zaragoza, hay una larga recta en Calatorao, que a la derecha te queda el polígono de Bárcenas Reales y el aeropuerto de Zaragoza, la base militar. Y yo venía en esa larga recta, mi esposa me dice, mira, hay una luz ahí, era una luz roja, no parpadeaba, me la quedo mirando así por el rabillo del ojo y veo que se va acercando y yo digo, mierda, paro el vehículo y trato de hacer fotografías, no me salió ni una. Y aquello pasó por encima de nuestras cabezas, era un objeto triangular con lucecitas, una cosa muy, muy curiosa. La reflexión viene a que cuando yo estaba con el teléfono intentando sacar una foto, y soy fotógrafo profesional, no tuve nariz. Es que yo digo, quiero seguir viendo esto. O sea, y concedes, la importancia la concedes a la experiencia. Y esto me ha pasado con acontecimientos extraordinarios de mi vida, cuando he ido a hacer fotos como periodista a lugares increíbles y estás con la cámara y no estás viendo, estás mirando el diafragma, la obturación, claro, estás pendiente de otros aspectos. Y cuando tienes algo extraordinario ahí delante, lo que quieres es retenerlo en tu retina para
atrapar el máximo de detalles, no estar pendiente de si, y además es algo fugaz, que son segundos Claro. lo que lo estás viendo. Eso es lo que no se tiene en cuenta y por eso cuando se dice, no, es que las fotos de ovni siempre son borrosas porque al final son pocos segundos los que tienes, no te da tiempo a enfocar y como estés pendiente de esto, te pierdes la experiencia. Lo pierdes. Pues, Josep, eso ha sido un placer, de verdad. ¿Ya ha pasado? Sí, Madre sí, mía, sí. qué barbaridad. Nos podíamos quedar aquí. Sí. Es que hay muchas cosas que hablar, es que es muy amplio. Yo te agradezco, de verdad, que hayas pasado por aquí por Revelatio Podcast y espero en algún otro momento pues venir con más historias y más revelaciones para que nos traigas aquí a los oyentes. Pues será como siempre un placer, Cristóbal. Así que aceptaré encantado. Pues gracias, Josep. Pues nada, amigos, un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.